Pues lo primero de todo, por controlar un poquito el tiempo, permitidme poner el crono y así vamos todos tranquilos. Bueno, muchas gracias a todos por la bienvenida, gracias por estar aquí. Me alegra que haya un ambiente tan distendido porque lo vamos a necesitar para el tema, ¿no? Habéis sufrido todos el control por monitorización este año en relación con la condicionalidad, con todos los semáforos amarillos y tal. Y vamos a ver un poco cuáles son las razones que pueden haber llevado a eso y, bueno, qué se puede hacer de cara a la próxima campaña para intentar solucionarlo. Para ello, pues vamos a empezar. A ver, ahora, vale. Vamos a empezar hablando de distintos aspectos. En primer lugar, hacemos un repaso un poquito muy sucinto al marco jurídico de cuál ha sido el ámbito de aplicación de los controles por monitorización en lo relativo a la condicionalidad este año, en 2023. Después, haciendo un repaso a las jornadas de formación que hemos tenido a lo largo de estos años, es verdad que hemos hecho jornadas de formación para organismo pagador, para organismo de certificación, pero en concreto no ha habido jornadas destinadas específicamente a técnicos de condicionalidad, aunque veo aquí muchas de las caras que habitualmente tenemos en las reuniones de superficies, pero bueno, también vamos a meternos en aspectos técnicos de lo que es el control por monitorización, hacer un repaso de lo que es el flujograma general, por tener una idea de cómo funciona, porque no se nos pierda nada. Después vamos a hacer un repaso de los resultados provisionales de la campaña 2023. ¿Sí? ¿Más cerca? Vale. Vamos a hacer un repaso a los resultados provisionales de la campaña 2023 y vamos a concluir con cuáles son los aspectos más relevantes que creemos que pueden mejorarse para la próxima campaña, ¿no? Pues pasamos al tema de los aspectos jurídicos. El tema de la posibilidad de monitorizar la condicionalidad aparece ya en el marco regulatorio del periodo anterior, concretamente en el Reglamento 809, en el artículo 70 bis. Es algo que no llegamos a aplicar nunca en España, que en esencia esa disposición legal era una copia de la que teníamos del 40 bis, que era la que estaba prevista para ayudas directas y desarrollo rural, y que es la que en esencia hemos trasladado a este nuevo periodo de ayudas de la PAC, ¿no? En ese sentido, pues ya en el propio reglamento de base aparece una mención a la posibilidad de usar controles por monitorización para la condicionalidad, y esto se cristaliza en el propio Real Decreto, el 1049-2022, en concreto su artículo 10, que ya nos permite aplicar concretamente los controles por monitorización, y luego en SONESO2, que es la que nos va detallando las distintas becas. En cuanto al ámbito de aplicación, para la campaña 2023 nos hemos centrado en 4. La BECAN 1, el mantenimiento de la proporción de pastos permanentes, la hemos monitorizado por el carril de determinación de cultivo, y esto nos permitía, en caso que hubiera un repasamiento de esos índices, del nivel global, que hubiera un descenso de los pastos, pues permitir centrar las acciones correctoras específicamente en los agricultores que hubieran incumplido. La BECAN 7.1 en el 2023 no estaba vigente, no teníamos por qué haberla monitorizado. Entonces, aquí lo que aplicamos fue un principio de prudencia que se acordó en un grupo de coordinación con objeto de tener un cultivo determinado en la campaña 2023, en base al cual en la campaña 2024, una vez que estuviera ya plenamente vigente para todos los agricultores, poder verificar si realmente se ha realizado esa rotación o no. El tema del cultivo secundario, que lo ha mencionado también Navarra, pues como parte de la rotación, en el caso de la condicionalidad sí se han entregado semáforos para cultivo secundario. Al margen de estas dos, la BECAN 8.1 se ha monitorizado de una forma limitada, exclusivamente para aquellos agricultores que han declarado barbecho. Esta y la anterior han sido una de las principales fuentes de semáforos amarillos que hemos sufrido todos esta campaña. Y esta es la que tiene también requisitos no monitorizables. Además de la no aplicación de productos fitosanitarios, se le añaden los del ecorégimen de las superficies y elementos no productivos. La BECAN 9, por su parte, la prohibición de convertir o arar pastos permanentes. Esto era algo que ya estábamos viendo en el marco del pago verde en la campaña 2022 y hemos seguido viéndolo a través del carril de verificación de cultivo, con objeto de que, si hay un cambio de un pasto a un cultivo herbáceo o tal, poderlo detectar y pues asignarle el incumplimiento a la correspondiente beca. En cuanto a los aspectos técnicos de la monitorización, tenéis aquí el flujograma general, os lo explico rápidamente, sin detenerme mucho. Y el proceso de monitorización comienza cuando el agricultor
hace su declaración geoespacial en el módulo de captura del sistema de gestión de cada comunidad autónoma. Esas geometrías viajan a la plataforma de monitorización y allí, junto con la caché SIGPAC del año, se procesan en la nube. La plataforma de monitorización, como digo, está en la nube, en un entorno de Google Earth Engine que tiene una capacidad de procesado muy potente, que tiene acceso a las señales de Sentinel-1, Sentinel-2 en un repositorio propio y que, por tanto, permite para cada una de esas geometrías realizar un procesado atendiendo las reglas de admisibilidad que se definen con anterioridad, ¿no? Fruto de eso, pues se obtiene un semáforo, un resultado en forma de semáforo. En caso de que sea verde, el agricultor no tiene que hacer nada, simplemente la geometría en determinados casos se vuelve a procesar en los ciclos subsecuentes. En caso de que sea amarilla o roja, se realiza una revisión de juicio experto, esta vez en gabinete. La revisión de juicio experto en gabinete es una fotointerpretación con toda la información que haya disponible para esa línea de declaración. Puede ser fotografías geoetiquetadas presentadas con carácter preventivo, toda la información de SIGPAC, nuevas ortofotos, OrtoExpress en el caso de algunas comunidades autónomas como Cataluña y ese tipo de información, ¿no? Fruto de esta revisión de juicio experto se obtiene un nuevo resultado que, en caso de ser amarillo o rojo, esta vez sí, a través del sistema de gestión de la comunidad autónoma, se comunica al agricultor. Esta comunicación puede ser respondida bien con el aporte de una foto geoetiquetada o bien con la modificación de la solicitud única. Si se aporta una foto geoetiquetada, la revisa de nuevo el fotointérprete. Si se modifica la solicitud única, empieza el proceso otra vez. Y finalmente, en caso de que haya duda o persista un imposible incumplimiento, se va a visitar a campo. Aquí tenéis, bueno, una animación que se ha descolgado ahí, pero aquí tenéis un diagrama del funcionamiento de lo que es la fase automática en la campaña 2023. Si veis en la parte inferior tenemos dos carriles principales que son por los que se procesan las geometrías que declaran los agricultores. El que verifica la actividad agraria y el que verifica el cultivo. En el caso de la condicionalidad, todos se han procesado a través del carril que verifica el cultivo. Entonces, en virtud del tipo de uso que tenga ese suelo o de producto que declare el agricultor, se van a ir aplicando secuencialmente una serie de marcadores que al final terminan en un semáforo, en un resultado, ¿no? Que será el que después pues, dé origen a las comunicaciones o a lo que tenga que dar. Para el análisis nos vamos a centrar en la secuencia de marcadores que está indicada para el carril que verifica el cultivo, porque es el que se procesa por condicionalidad. En primer lugar, el marcador de heterogeneidad aplica a todos los tipos de usos que declare el agricultor y lo que buscamos aquí es ver si esa línea de declaración es homogénea, es heterogénea, si tiene algún problema, etc. Para ello, usamos la serie histórica Sentinel, de la serie temporal de imágenes, y para cada píxel buscamos el punto de mayor valor de NDVI. Después agrupamos por categorías y en el caso de que haya una diferencia entre las dos categorías principales que supere un determinado umbral, podemos decir que hay una heterogeneidad y marcaríamos un resultado amarillo. En el caso del agricultor declare pastos, tenemos un marcador específico, el marcador de quema de pastos, que ha sido nuevo este año, y que se basa en una señal FIRMS. FIRMS es una señal que permite detectar anomalías térmicas casi en tiempo real y entonces después, contrastando con las imágenes Sentinel y la curva de NDVI, podemos determinar si la quema de pastos ha afectado a nuestra parcela en concreto o no. En este caso se determinaría un semáforo rojo. Al margen de esto tenemos el marcador de inelegibilidad, que usa señales Icon y WaterPixel y que tiene como objetivo detectar edificaciones o detectar grandes masas de agua dentro de la línea de declaración. Estos serían los tres marcadores preliminares, pero el fundamento de la verificación del cultivo es el Machine Learning. Es el entrenamiento de los algoritmos con la declaración del año anterior, y nosotros usamos librerías TensorFlow y algoritmos Random Forest. Además, el Machine Learning no usamos únicamente este proceso, sino que lo contrastamos con un test estadístico de Taki, que lo que hace es verificar la evolución de la curva de NDVI en la serie histórica Sentinel para esa geometría en concreto y ve si los valores que se obtienen están dentro del rango intercuartílico medio para el comportamiento de esa línea de declaración, ¿no? de ese cultivo en concreto. Hay otros marcadores que se aplican en concreto a los ecoregímenes, no se han usado en condicionalidad este año.
aunque también es cierto que estamos desarrollando otros marcadores, como el marcador de cubiertas, que sí esperamos que pueda tener una aplicación directa en condicionalidad en la campaña que viene. Esto se complementa con el control de requisitos no monitorizables, que se define en el Reglamento 1047-2022, el artículo 56. Como sabéis, se ha pasado de un 5% en el periodo anterior a un 1%, con un 20-25% seleccionado aleatoriamente y el resto en base a criterios de riesgo. Dentro de esta parte que se selecciona en base a criterios de riesgo, tenemos la posibilidad de hacer una selección dirigida de al menos el 10%. Al margen de eso, pues esto nos obliga un poco a recuperar todo ese tratamiento que teníamos en los controles terreno de la selección de riesgo, que es la determinación de los criterios de riesgo, la ponderación de los mismos y una evaluación anual de los criterios de riesgo que seguramente lo pida la Comisión si siguen las auditorías por cómo han venido hasta ahora. Al margen de eso, cuando una parcela cae en el control, no hay posibilidad para el agricultor para la que la pueda adaptar en base a los resultados de monitorización. El criterio sería el mismo que el que se usaba en los controles sobre el terreno. Una de las condiciones que puso la Comisión para que pudiéramos reducir el porcentaje de control fue una revisión anual en base a los resultados de las tasas de error del año anterior, igual que se hacía en los controles terreno. En este caso hemos heredado el criterio de la tabla que tenía en el documento técnico la Comisión, pero la hemos adaptado un poco. La adaptación se basa en que solo vamos a tener en cuenta las tasas de error derivadas de la parte aleatoria de la muestra. Esto estaba en la circular 2023, pero no era de aplicación, porque ese año evidentemente no podías partir de las tasas de error del año anterior. Pero este año es importante que esto se revise y es importante saber qué tasas de error habéis tenido en el control de requisitos no monitorizables. Como máximo se prevé un incremento de 5 veces la tasa original, es decir, en el peor de los casos, si tengo un porcentaje de agricultores afectados del 80% y una superficie superior al 10% por incumplimiento de requisitos no monitorizables, me tendría que ir al 5% de control de requisitos no monitorizables. Esto parece sencillo, pero tiene un impacto muy fuerte en la cantidad de expedientes que se seleccionan y en las visitas a campo que hay que realizar. Este año, Trasatec ha visitado casi 80.000 parcelas en control de requisitos no monitorizables, teniendo en cuenta solo el 1%, con que si vamos al 5%, la cosa puede ponerse fea. Aquí tenéis otro de los condicionantes importantes de la selección de requisitos no monitorizables. No es solo la selección del porcentaje en sí, sino que buscamos una agrupación geográfica para reducir al mínimo el tiempo y los recursos que se dedican a los desplazamientos de los técnicos de Trasatec a nivel de la parcela. En este año, la verdad que como partíamos de esas ventanas que nos había proporcionado la Comisión para el control de calidad, pues en gran parte se ha conseguido el agrupamiento. Sí es verdad que es muy difícil porque los ecoregímenes, porque la condicionalidad están muy ligadas a condiciones concretas del terreno. Es decir, si yo tengo pues, cubiertas vegetales, pues van a estar en zonas de cultivo permanente que van a estar en una zona agrícola concreta. Entonces, eso necesariamente se refleja en la muestra y es lo que podemos ver en esta diapositiva. Aquí tenéis una planificación general de cómo han sido el desarrollo de los trabajos este año. Inicialmente había una entrega más, una entrega inicial, la E0, que no se ha podido realizar porque en el momento de la ejecución del Machine Learning había pocos expedientes en plataforma, entonces a fin de evitar pues, comunicaciones innecesarias, hacer un Machine Learning con pocos expedientes te implica que la fiabilidad de los resultados no va a ser muy alta, así que preferimos no ejecutarla. Entonces lo que hemos hecho es centrarnos en las 3 entregas, la E1, la E2 y la E3. La E1, que se ha ejecutado entre mayo y junio, es la que cubre todos los cultivos de invierno y también proporciona para los cultivos de verano los resultados preliminares, ¿vale? La E2 es el segundo Machine Learning y cubre todos los cultivos de verano y todos los que no se han procesado en la E1 por distintas circunstancias, porque hay que enviar la extracción de los datos antes a la plataforma y todavía sigue el plazo abierto. En fin, hay una casuística muy amplia. Pero lo más importante es la E3. La E3 es la que incluye los resultados definitivos, la que incluye todo lo que no ha entrado hasta ese momento, líneas de declaración nuevas, adaptadas en base a los resultados provisionales
y también los resultados de los controles de campo derivados de acciones de seguimiento, o sea, juicio experto campo, y también de controles de requisitos no monitorizables. Estas son las 3 entregas principales. Adicionalmente, hay 2 entregas más minoritarias, en el caso de Andalucía y Murcia para el algodón y el arroz, que tienen su propia fecha de adaptación de solicitud única, y una E5, que es un ciclo que está diseñado para cubrir aquellos expedientes mixtos que tienen parcelas en más de una comunidad autónoma, cuando las fechas de adaptación de solicitud única de estas parcelas no coinciden entre las distintas comunidades autónomas. Entonces pueden quedarse expedientes ahí sin procesar que hay que barrer. Cada una de las entregas, pues como veis, tiene su propio esquema de entrega de resultados, de información de solicitudes a la plataforma, ejecución de los trabajos de Machine Learning y seguimiento de juicio experto gabinete y entrega de resultados a comunidades autónomas. Entonces, teniendo esto en cuenta, el envío de comunicaciones a los agricultores se puede extender desde mayo hasta finales de octubre, hasta el momento en el que termina la fecha fin de plazo de adaptación de solicitud única para el arroz y el algodón, en este caso, que sería la más tardía. Y la ejecución de controles de campo, pues habitualmente sigue ese esquema que indicamos ahí, desde que se tiene la información completa de los expedientes o empiezan a salir ya casos de líneas de declaración que hay que seguir a campo hasta que se entrega la E3. Esto es lo relacionado a aspectos técnicos de la monitorización y en cuanto a los resultados provisionales de este año, pues podéis verlo ahí. Los hemos desglosado inicialmente por carril de monitorización. Yo sé que a lo mejor muchos de vosotros pensáis que no tiene mucho sentido analizar estos resultados en comparación con los de 2022, porque son líneas de ayuda diferentes. Pero desde un punto de vista técnico, los carriles por los que se han procesado sí se conservan. Entonces, a nosotros al menos sí nos puede dar una información de si hay alguna fase que está fallando en relación con el año anterior o tal. En total, dentro del proyecto FEGA, porque Castilla y León tiene su propio proyecto que presentará a continuación, se han procesado unos 574.000 expedientes, un poquito más. En número de líneas de declaración tenemos casi 40 millones. Esto supone un incremento de aproximadamente unos 9,2 millones en relación con el año anterior. Hay que tener en cuenta que estas líneas de declaración no es una geometría individual, sino que cada geometría se procesa tantas veces como ayudas se solicitan por ella. Entonces, en total teníamos unos 11.700.000, teniendo en cuenta todas las ayudas, nos vamos a estos 39 millones. Si vemos la fase de Machine Learning y vemos por cada uno de los carriles y comparamos con el año 2022, vemos que los resultados son muy parecidos. De hecho, en el carril en el que hay más variaciones, el carril de identificación de cultivo, que este año hemos quedado en torno a un 0,8, 0,9 peor que el año anterior, yéndote al final, ¿vale? Pero las variaciones son mínimas. Entonces, lo que nos dice esto es que de cara a la campaña que viene, a efectos de procesado automático, cabe esperar pocas variaciones, ¿vale? Analizando los resultados así macro. De hecho, si os fijáis en el total, que es esa cifra de ahí, el porcentaje de líneas de declaración que se ha revisado en juicio experto en gabinete en 2023 y en 2022 es exactamente el mismo. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Porque este año nos han inundado, entre comillas, nos han inundado los semáforos amarillos. Pues el problema son las 9,2 millones de líneas de declaración más que estamos procesando en relación con el año anterior. En los controles por teledetección veíamos ya una tendencia importante, que es que cuando se incrementaba el número de líneas de declaración era mucho más probable encontrar errores en los expedientes. Es decir, a un incremento lineal de resultados desfavorables en línea de declaración le correspondía un incremento casi exponencial en el número de expedientes afectados. Si desglosamos un poquito más, aquí podemos ver ya prácticamente por régimen de ayuda. No los hemos individualizado, pero bueno. Ahí podéis ver que la condicionalidad dentro del carril de verificación de cultivo es el elemento que más semáforos amarillos se ha llevado en todas las fases. Mientras que vemos, por ejemplo, ayudas asociadas en la fase automática Machine Learning tenemos en torno al 8%, también el segundo pilar en torno al 8%, en condicionalidad nos vamos al 14,6%. Ayudas asociadas y segundo pilar ha descendido el número de amarillos en relación con el año anterior.
pero pues los principales responsables del incremento de amarillos ha sido la condicionalidad y sobre todo de corregímenes. No os estoy descubriendo nada que no hayáis visto ya en vuestros propios programas de gestión. Si lo vemos por comunidades autónomas, hay una tendencia curiosa, que es que las comunidades autónomas que han salido mejor paradas, entre comillas, en términos relativos, sobre el número de semáforos amarillos, han sido las que podéis ver ahí: Cantabria, Asturias y País Vasco. Da la casualidad que son las comunidades autónomas que en general tienen menos ayudas asociadas y que tienen una predominancia importante de superficie de pastos. Por otro lado, pues Murcia, Comunidad Valenciana y Aragón, en términos relativos, son las que peores han escapado en esta campaña 2023. En términos absolutos, la cosa cambia. Castilla-La Mancha, con mucha diferencia, es la que más líneas de declaración ha tenido amarillas o rojas, seguida de Aragón y Cataluña. Y esto se plasma luego en el porcentaje de expedientes afectados por incidencias de monitorización. Aquí podéis ver una clasificación de estos expedientes, de más afectada a menos afectada, contando con la condicionalidad y sin la condicionalidad. Porque hay comunidades autónomas que entiendo que se puedan estar planteando. Hemos tenido muchos resultados amarillos este año. ¿Se debe a la monitorización de la condicionalidad? Si quitamos la condicionalidad de la ecuación, ¿vamos a seguir igual? ¿Podemos mejorar? ¿Podemos empeorar? Pues aquí lo podéis ver. Aragón, en este caso, es la comunidad autónoma que más porcentaje de expedientes tiene afectado a nivel global por monitorización. Pero, sin embargo, si eliminara la condicionalidad de la ecuación, iba a reducir, pero no iba a mejorar sustancialmente. Pasaría de un 38,5 a un 34. Y más o menos en ese porcentaje de reducción medio es en el que se mueven las comunidades autónomas. Las que se han visto más impactadas por los semáforos amarillos de la condicionalidad son Baleares, Galicia y Cataluña. Aquí sí hay más diferencia que en el resto de comunidades autónomas. Y las que menos, Extremadura, País Vasco y Andalucía. Aquí es donde pues, una eliminación de la monitorización de la condicionalidad no iba a revertir sustancialmente en una mejora o una reducción de las comunicaciones a los agricultores. Pues pasamos ya, habiendo visto estos datos, a cuál es el planteamiento del 24 y vamos a enunciar en primer lugar los temas así más generales para luego entrar en conceptos específicos que podrían aplicarse a la condicionalidad. En primer lugar, este es un problema del que no hemos hablado porque no afecta especialmente a la condicionalidad este año, aunque poco a poco, si va metiéndose la monitorización en más aspectos de condicionalidad, los requisitos no monitorizables irán creciendo. En el ámbito del primer pilar sí es un tema muy importante a tener en cuenta y en el del segundo pilar también. Por tanto, tenemos que reducir esta cantidad de requisitos monitorizables, no monitorizables. Y esto lo podemos hacer a través del desarrollo de nuevos marcadores, Sentinel-1, Sentinel-2. Esto es un proceso lento y es complicado y necesita mucha verdad terreno, pero se puede hacer. ¿Y qué es lo que queremos ver con esos marcadores? Principalmente detectar las prácticas agrarias que son los requisitos de subvencionabilidad de los distintos ecoregímenes, que es donde está el problema, y también de la condicionalidad. Buscamos, por otro lado, mejorar el control en parcelas o en superficies de pastos. Con esto estamos ahora mismo tramitando convenios. Teníamos uno con la UPM y saldrá otro con la Universidad de Zaragoza para mejorar el tema del control en pastos. Y una de las posibilidades que nos planteamos y que estamos trabajando en ella es el procesado automático de fotografías geoetiquetadas. Esta era una posibilidad que establecía la Comisión en sus reglamentos de ejecución y más adelante veremos un poco cómo está llevándose a cabo en España, de forma muy breve. Tampoco hay que dejar de lado las mejoras de la declaración de los agricultores, en parte debido a pedagogía. En parte hay que plantearse si los agricultores son capaces de seguirnos, porque cuando un agricultor tiene que declarar un barbecho y se encuentra que hay un barbecho tradicional, un barbecho de biodiversidad, un barbecho de... en fin, puede resultarles confuso. En el contexto específico de la condicionalidad, ¿cómo podemos reducir esto? Bueno, hay muchos resultados, la gran parte de ellos que este año
no afectaban a los agricultores, aunque era un semáforo amarillo porque el cultivo que se había detectado era diferente al que había declarado. En realidad, a efectos de admisibilidad para ecoregímenes o a efectos de sanciones dentro de la condicionalidad no tenía relevancia. Entonces hay que filtrar estas comunicaciones que no son relevantes por los agricultores. Esto hay que plantear cómo hacerlo. Se puede hacer en el sistema de gestión, antes o después, antes del envío de la información a la plataforma o una vez que recibe los resultados de la plataforma, o se puede aplicar en la propia plataforma, ¿no? Todos los temas, había una cosa importante cuando hemos visto los resultados de amarillos y que también determinaba un poco la diferencia entre el año pasado y este año. Y era que el año pasado teníamos, a nivel de plataforma, caracterizaciones a nivel de expediente en el caso del pago verde. Eso nos eliminaba muchas luces amarillas que no era necesario hacer acciones de seguimiento. Este año va a entrar el tema de la diversificación. Posiblemente haya que recuperar este tema de las caracterizaciones a nivel de expediente. Como digo, no sé si a nivel de gestión o en la propia plataforma, pero esto puede ayudar a reducir. En el último grupo de trabajo de monitorización también se habló de posiblemente incrementar las tolerancias a nivel de superficie que estamos aplicando. Actualmente tenemos una tolerancia de 0,3 hectáreas para casos amarillos y en caso que se obtenga un semáforo amarillo y esté dentro de esa tolerancia se pasaría a verde, salvo en las zonas previamente definidas para el seguimiento de ello. Y luego, también otra cosa que podría ayudar mucho es la digitalización total de las comunicaciones con los agricultores. Algunas comunidades autónomas ya lo han hecho, otras siguen comunicando en papel. También porque el agricultor tiene ese apego a lo físico, a ver el papel y le puede hacer más caso a la comunicación, pero cuando nos movemos en un entorno tan masivo, la digitalización es necesaria para abordarlo. Aspectos relevantes. La notificación cruzada. Esto puede ser algo que sea importante de cara a futuras auditorías para la comisión. Cómo se realiza la notificación cruzada entre los resultados de condicionalidad y de ecoregímenes y cómo un resultado de incumplimiento en ecorégimen se traslada a sanciones. Si no llega a la línea de base, que se quede solo en sanción de ecorégimen. Si traspasa la línea de base, debe trasladarse también a sanción de condicionalidad. Y luego una cosa que salió en la última auditoría, en la de Andalucía, que fue un cuestionamiento del enfoque preventivo de la monitorización, ¿no? Bueno, pues en el propio reglamento 809, la naturaleza preventiva del control por monitorización la establecía la comisión y, de hecho, textualmente decía que había que dar la oportunidad al agricultor de modificar la solicitud única. Pero, aunque no siguiéramos ese planteamiento que tuvo la propia comisión, imaginemos que implantamos controles terreno al 1%, nos olvidamos de la monitorización en condicionalidad, pero ese 99% de agricultores se le está aplicando el sistema de monitorización por superficies en ayudas directas en segundo pilar. Es decir, va a seguir pudiendo modificar la geometría, cambiar el cultivo, por lo tanto, sigue implícitamente ese enfoque preventivo. No se puede separar una cosa de la otra. Con esto el planteamiento para 2024 y voy acelerando un poco. En las BECAM 1, 8 y 9 el planteamiento inicial es seguir como estábamos, continuidad de los controles por monitorización. En la BECAM 7 está la novedad que este año entra la diversificación de cultivos. No es tanto una novedad para monitorización porque ya se controlaba el pago verde en el periodo anterior. Las novedades principales las suponen la BECAM 2 y la BECAM 3. En relación a la protección de humedales y turberas, en la BECAM 2, la disminución de masas de agua podría llegar a verse por Sentinel. Esto está bajo estudio técnico, tanto lo de la BECAM 2 como lo de la BECAM 3. Y es una propuesta que, desde luego, la última palabra la tendréis vosotros. La quema de pastos o tal, como hemos visto, es posible detectarla, y también las conversiones a tierra de cultivo de pastos o de otros tipos de cultivo permanente, ¿no? En relación a la BECAM 3, la prohibición de quema de rastrojos, tenemos el marcador de quema de pastos y bueno, tenemos que ver si se puede adaptar de los pastos a los rastrojos y ver cómo funciona, ¿no?
Este es el planteamiento inicial. Y bueno, además de eso, de las posibilidades de controlar con el satélite, tenemos la posibilidad de procesar fotografías geoetiquetadas. Actualmente tenemos una iniciativa que es el Banco de Imágenes de Cultivo, en el cual tenemos como 500.000 de fotografías geoetiquetadas de distintos cultivos y que sirven de base para entrenar los algoritmos del Sistema de Identificación y Reconocimiento de Imágenes de Cultivo, el SIRIC. Este SIRIC está integrado en SGA y se basa en técnicas de segmentación. Pones una imagen, te identifica la zona de cultivo, te la amplía y te permite identificar el cultivo con un porcentaje de fiabilidad, ¿no? Lo importante de este sistema es que tiene la capacidad de procesar miles de fotos simultáneamente. Entonces, de cara al horizonte 2025-2028, cuando ya sea obligatorio controlar los requisitos que sean mediante fotografías etiquetadas, pues vamos a tener la capacidad. Habría que darle una vuelta a ver cómo podemos usar esto en el contexto de la condicionalidad. Y nada, sin más, os agradezco. 40 segundos creo que me he pasado. Gracias.